cuando no hay la oportunidad de ver piezas anatómicas, porque las piezas anatómicas son escasas, entonces veremos ahí mismo hay un juego de un set de sección. ¿Sí? Que tiene, es como un estuche que tiene zipper. Dame que es más grande, el más grandecito. Entonces, ¿cómo se llama? La teoría, obviamente, ahí vemos todo, la diapositiva, el material que se va dando pues, en su forma de temas específicos, pues, y acá en el laboratorio vamos siempre de complementar esa parte grande con piezas anatómicas. En otras universidades las piezas anatómicas abundan, en otras no, como esta. Entonces obviamente pues yo busco la forma de ingeniármelas para que todos puedan aprovechar y ver las piezas anatómicas, y esta es la mejor forma que se me ocurre, donde yo presento la pieza, la voy explicando y ustedes pues pueden ver todos el video de la misma forma. Este salón antes consistía en 4 mesas de laboratorio, eso lo quitaron y lo hicieron un salón de clase normal, pero antes sí nos poníamos en cada mesa y yo pasaba por cada mesa explicando. Y había unas piezas anatómicas y todos tenían la oportunidad de repente poder tener una pieza en sus manos y poder revisarla, pero ya eso no se puede. Igual, ya todas estas cosas lo he dicho, solamente estoy tratando de decirle algunas cosas básicas a los que vienen entrando nuevos para que vayan sabiendo. Dame el otro, dame el otro que parece que aquí no está. Entonces, la semana pasada habíamos visto algunos conceptos de la corteza cerebral, vamos a verlos, pero así viéndolos pues en una pieza anatómica. Entonces, algunos conceptos básicos que tenemos que saber es que, primero, esta cápsula que ven aquí, esta membrana, que parece un plástico, esto es la duramadre, ¿sí? Es uno de los primeros conceptos que ustedes deben de conocer. La duramadre es, como su nombre lo dice, pues una de las 3 capas de la meninge y es dura. Si pudieran tocarla, pues es como si fuera un plástico, duro, ¿sí? Es fibrosa, en el espécimen vivo es como plateada, no es como plateada, es plateada, ¿sí? Y es brillante. La duramadre en el cráneo, obviamente, como capa meningia, pues rodea todo el sistema nervioso central y lo protege. Entre la tabla del hueso y esta membrana es donde se forman los hematomas epidurales, que epidural significa sobre la duramadre. Entonces los hematomas epidurales se forman entre la tabla interna del hueso y la duramadre y comprimen, hacen efecto de masa, pues comprimiendo el sistema nervioso, aumentando la presión intracraneal y tienen forma lenticular en las tomografías. Entonces la duramadre tiene una doble capa, tiene una capa que es la capa parietal y una capa que es la capa visceral. No es más que la parte de adentro y la parte de afuera, ¿sí? Porque la duramadre tiene una doble hoja, nada más que no se nota, parece una sola hoja, pero tiene 2 caras. Una parietal, que es la que está en relación con el hueso, y una visceral, que es la que está en relación pues con el espacio subdural, ¿no? Entonces, ella se repliega en unos puntos para formar lo que se llaman los senos venosos.
Por ejemplo, aquí podemos observar aquí en la línea media, como una especie de... traten de... Trata de que la imagen quede aquí más al centro, o sea, como que quede más encima, no se puede. Es que no sé si es el zoom, me parece que es el ángulo, porque mi mano como que obstruye la imagen. Bueno, aquí en la línea media se puede observar como lo que parece una regla, ¿no? O una línea, pues, de dura madre. Entonces ese es un doble repliegue que ella hace. Y ahí forma entonces lo que sería el seno. En este caso, pues, el seno sagital superior, porque es el que se encuentra a nivel de la línea media. El seno sagital superior. Hay varios senos que los vamos a ir conociendo a lo largo del semestre, pero ya aquí tenemos uno de ellos, el seno sagital superior. Es todo doble repliegue de dura madre. Entonces estos senos por dentro, obviamente son huecos, y por allí drenan. A ver si puedo encontrar como y por ahí drena entonces el sistema venoso, ¿no? ¿Hacia dónde? Hacia las yugulares, hacia el foramen rasgado posterior, donde se empiezan a formar las venas yugulares. Bueno, como está todo colapsado el tejido, se me hace difícil como encontrarle la luz al seno. Pero estos senos usualmente son triangulares. Aquí más o menos se puede ver, ¿eh? Son triangulares. Y esto sería como parte de la luz del seno, ¿no? Ahí más o menos he tratado de abrirlo, ¿no? Hay otro concepto importante que tienen que saber, que es que usualmente a nivel parasagital, cuando nos referimos a parasagital, nos referimos al lado de la línea media. Hay unas granulaciones que se llaman las granulaciones de Paccioni. Esas granulaciones de Paccioni no son más que como indentaciones que hace el aracnoides en la dura madre, que funcionan como un filtro para que por medio del sistema de baja presión venoso el líquido cefalorraquídeo pueda ser reabsorbido. Entonces una cosa Plaza Sésamo que ustedes deben de saber, y que me da rabia cuando escucho a veces a los colegas de más arriba, ya cuando están en las áreas clínicas, que les hace una pregunta tan tonta como ¿a dónde se reabsorbe el líquido cefalorraquídeo? Y no saben dónde. Se reabsorbe en las granulaciones de Paccioni. Y también les hacen una pregunta Plaza Sésamo, que es ¿dónde se produce el líquido cefalorraquídeo? Y no saben dónde se produce en los plexos coroideos. ¿Ven? Eso es Plaza Sésamo, no se lo saben hasta la gente de enfermería. Bien, entonces, como los senos se pueden o sea, porque el seno pasa a nivel de la línea media así, pero ellos tienen como unas extensiones laterales, ahí las granulaciones de Paccioni abundan, y como el sistema venoso es de baja presión, pero como ustedes dieron bien en sus clases de anatomía, el sistema arterial es de presión positiva, el sistema venoso es de presión negativa, ¿sí? Entonces esa presión negativa sirve para poder absorber el líquido cefalorraquídeo. Cuando ocurren obstrucciones de las granulaciones de Paccioni, puede ocurrir lo que se llama una hidrocefalia de tipo comunicante, porque también vamos a estar viendo tips clínicos en el transcurso de la materia, ¿no? Ya que el próximo semestre ustedes teóricamente ya van a empezar a ir al hospital, ya tienen que comenzar a conocer no solamente la anatomía, sino que irla comenzando a combinar con la parte clínica. Y hay dos tipos de hidrocefalia, la obstructiva y la no obstructiva, o la comunicante o la no comunicante, que es lo mismo. En este caso, pues, cuando se alteran las granulaciones de Paccioni y no absorbe bien líquido cefalorraquídeo, se puede formar hidrocefalia, pero de tipo comunicante. El comunicante significa que no hay nada que lo esté obstruyendo. O sea, no hay ningún tumor ni nada a nivel del sistema ventricular que esté provocando que el líquido cefalorraquídeo se estanque, ¿okay? O no circule. Aquí tenemos otra dura madre, ¿sí? Y como pueden ver, pues es como un cartucho, bien fibrosa. Bien, esta está un poquito más entera, y aquí en esta se puede observar algo sumamente importante, que es también
aquí, esta membrana en el medio, no solamente es parte del seno, porque el seno, si lo vemos desde la cara parietal, obviamente está un poco decolorido, ¿no? Pero el seno vendría pasando por aquí, por línea media, en su cara inferior, pues. Entonces esto se extiende hacia abajo y forma lo que se llama la famosa hoz del cerebro. O sea, hoz, porque ustedes han visto a la muerte, o sea, el muñequito de la muerte que tiene como un gancho, esa es la hoz, ¿sí? Entonces eso tiene forma de eso, de ese gancho, ¿no? La hoz, y eso se divide al cerebro en dos mitades. ¿Ok? Entonces obviamente aquí tenemos el seno venoso, que déjenme ver si puedo, el seno sagital superior, yo lo voy a siempre denominar como SSS, que no significa Super Saiyajin, sino que significa seno sagital superior, ¿sí? SSS, ustedes van a ver que yo lo voy a escribir siempre como SSSS. Y aquí tenemos, miren, una estructura muy bonita, y tenemos aquí la tórcula de erófilo. La tórcula de erófilo, se pueden ver. Yo sé que es un poco difícil, pero esa es la idea de las piezas anatómicas, ¿no? Que a veces son un poco difíciles de comprender, pero si pueden observar, hay como una X allí. Está precioso, esto está hermoso. Esto es el seno sagital superior, y aquí esto se está confluyendo en lo que se llama la tórcula de erófilo, o prensa de erófilo, o la confluencia de los senos. Son tres términos que se usan por igual, donde confluye entonces el seno sagital superior, los senos transversos, tanto derecha como izquierda, y el seno occipital, que es este que va hacia acá abajo. Y algo importante que deben ustedes ya ir dominando desde ahorita es que estos senos, a nivel de estos senos, se encuentra la tienda del cerebelo, o el tentorio. Entonces eso hace que el cerebro, o la cavidad craneal, pues tenga dos compartimentos principales, que son sumamente importantes a nivel clínico, que también es Plaza César, un compartimento supratentorial y un compartimento infratentorial. Entonces, cuando ustedes trabajan o estemos viendo pues todo lo que es del seno transverso hacia abajo, ya estamos en la fosa posterior, que es compartimento infratentorial. Incluso, ven, aquí podemos ver, wow, qué belleza, parte del tentorio. Wow, esto está completo. Parece como que llegó el niño Dios y me dejó esto allí en ese cubito, porque no lo tenía antes. No sé quién lo llevó. De repente el señor Agustín por ahí consiguió algo y me lo echó ahí en el cubito. ¿Sí? Aquí tenemos el tentorio. Y el tentorio es una de las estructuras más importantes, porque son los que nos ayudan a dividir entonces el compartimento supratentorial del infratentorial. Vuelvo y repito, sé que ustedes ahorita lo que están viendo es un poco de cosas plegadas ahí que no entienden, pero ustedes para eso, pues después de esta explicación, ustedes van a su libro, a su Netter, y pueden verlo con un poco más de detalle, ¿sí? Incluso aquí todavía se puede ver, miren cómo brilla la dura madre, ¿ven? Ella es plateada y bien bonita como está en las cirugías. Entonces la confluencia de los senos también es un punto sumamente importante, ¿ok? Aquí también hay otra estructura que vamos a ver si la podemos identificar, que creo que sí está, que vendría siendo esto, ¿ves? El borde libre del tentorio. Todo esto, el borde libre del tentorio, que no es más que un hueco que deja el tentorio para que pase el tallo cerebral. O sea, están los hemisferios cerebrales, que son el telencéfalo, después está el diencéfalo, después viene el tálamo. ¿Se acuerdan? ¿Cuáles son las cuatro partes del diencéfalo? Tálamo, subtálamo, hipotálamo y epitálamo. Debajo del tálamo, entre el tálamo y el mesencéfalo, ¿qué está? El subtálamo. Ahí entonces viene el mesencéfalo, y ahí se forma un hueco. El tentorio deja un hueco para que pase el tallo cerebral hacia la fosa posterior, porque el tallo cerebral se encuentra en la fosa posterior. Bueno, el 95%, porque realmente pues el tercer cerebro craneal que emerge de la fosa interpeduncular es supratentorial. ¿Sí? Entonces, ese hueco que queda allí forma lo que se llama el borde libre del tentorio, y por eso se llama borde libre del tentorio. Los anatomistas no se complicaron, le pusieron los nombres que eran obvios para ellos: borde libre del tentorio.
Ese borde libre del tentorio es importante porque también por el borde libre del tentorio, en su cara, como quien dice, lateral a él, o sea, aquí se estaría pasando aquí con mucha imaginación por aquí se pasa el tercer nervio craneal. Y él, en las herniaciones, usualmente el gancho del mesencéfalo, que es el uncus, comprime ese nervio a su paso y dilata la pupila. Ese es un signo clínico sumamente importante. Y por debajo del tentorio está pasando el cuarto nervio craneal. Cuando uno, por ahí yo tengo un cráneo, una cabeza, esa la vamos a ver después. Allí si uno levanta un poquito el borde del tentorio, el borde libre y se encuentra el cuarto nervio pasando por abajo. Pasa justamente por debajo del tentorio del cuarto nervio craneal, que es el troclear, que se encarga de los movimientos del ojo de intorsión del ojo. ¿Sí? Bien. Antes de continuar con el cerebro, entonces tenemos esto que está aquí, y si alguien me puede decir qué es, se gana una estrellita. ¿La qué? La cola de caballo. La médula espinal, completita. ¿Sí? Y todos estos filetes de nervios que están aquí, dale zoom. Ajá, exactamente, es una cola de caballo. ¿Sí? Miren, ¿ven? Es una cola de caballo, ¿sí? Entonces, la médula espinal se origina a nivel del foramen magno, justamente después de las pirámides, en la unión bulbo-cervical. De ahí hacia abajo, entonces, es médula espinal. ¿Qué son las pirámides? Las pirámides son la base del bulbo, en donde los tractos córtico-espinales van a decusar. Y ahí entonces es donde se origina el famoso que si se lesiona mi cerebro derecho, pierdo la fuerza del lado izquierdo y viceversa. O sea, el cerebro funciona al revés. Pero es por eso, porque el tracto córtico-espinal decusa en las pirámides. Justamente en la unión bulbo-cervical, ahí está la decusación. Y el tracto córtico-espinal pasa entonces hacia el lado contrario, el 90% de la fibra. Porque el otro 10% de las fibras pasan de forma ipsilateral. ¿Tienes sueño? O sea, cuidado con ese bostezo, casi te tragas a tu compañero ahí. Entonces, el tracto corticoespinal es uno de los tractos de sustancia blanca o de fibras blancas, pues más importante. Acuérdense del concepto de fibras blancas. Eso lo vamos a estar diciendo y trillando todo el semestre, fibras blancas. Porque el cerebro no es una masa de gelatina, el cerebro son conexiones e interconexiones. Lo que parece a nosotros a simple vista una masa de gelatina, cuando nosotros hacemos una cosa que se llama la técnica de Kindler, que el cerebro se conserva en formalina al 10% por unos meses, después se congela el cerebro por unas semanas, el cerebro lo ponemos aquí, después ya descongelado, y uno lo comienza a zurrar con una espatulita que puede ser un palito de paleta, y se comienza entonces a ver todas las fibras en sustancia blanca, porque la técnica de congelación y descongelación hacen que las fibras blancas como que queden separadas del resto del parénquima cerebral, pues, del resto de las células de sostén, y se comienzan a ver los tractos. Ok, voy a ver si por ahí yo sé que es difícil que ustedes entiendan esto, porque yo sé que ustedes se imaginan que el cerebro, para ustedes el cerebro no tiene forma, ¿sí? Pero el cerebro sí tiene forma, el cerebro son puros circuitos. Yo les voy a mandar un video cuando tengan la oportunidad para que puedan verlo de la técnica de Kindler y a qué me refiero. Cuando comenzamos raspando la corteza se observan las fibras en U cortas, que esas las vimos en la clase pasada. Un poquito más abajo están las fibras U largas, donde está entonces el tracto frontoparietal, superior, el IFOF, el tracto uncinado, ¿sí? Y varios tractos pues que son fibras largas, que conectan lóbulo con otros lóbulos, claro, por ejemplo, lóbulo frontal con lóbulo parietal y lóbulo occipital. Después tenemos esas son las fibras de asociación. Después tenemos las fibras comisurales, que son las que cruzan la línea media, como el cuerpo calloso, la comisura blanca anterior y la comisura blanca posterior.
Y también tenemos entonces las fibras ya de proyección, que vienen siendo los tractos corticoespinales o los tractos espinotalámicos, solamente por dar un ejemplo, o los tractos espinocerebelosos, o los tractos de columna dorsal menisco-medial, que son fibras largas de proyección, o sea, que ya desciende desde un nivel superior hacia un nivel inferior. ¿Ok? Tienen que revisar las diapositivas los que no vieron ese concepto en la clase pasada. Entonces, la médula espinal se origina a nivel del foramen magno, a nivel de la decusación de las pirámides, y ella va a descender, que bueno, realmente aquí, déjenme ver si esta es la médula espinal. Lo que pasa es que está tan ¿alguien puede hacer zoom? Ahí está tan seca, está tan seca que es este concho de chocolate que se ve aquí, que está pegada a la dura madre, porque esta es la dura madre que está realmente, ok, si lo pueden ver aquí, yo sé que les cuesta un poquito, pero con mucha imaginación. Este chocolate aquí vendría siendo la médula espinal, y yo siempre le digo a todos mis estudiantes todos los semestres, esto no es pellejo, aquí ni pellejito, digo, oye, eso está lleno de pellejitos, no, eso no es pellejito, estos son las raíces nerviosas. Todo lo que ustedes vean en el cerebro no es pellejito, todo es una estructura, ¿sí? Por más microscópica que sea, todo es una estructura. Aquí no hay ningún pellejito colgando, ¿ok? Entonces aquí se ven como las raíces nerviosas, miren. Es que lo que pasa es que ese es el problema, que también me cuesta a mí centrar la imagen con mi mano, pero bueno, aquí se puede observar un poco, se rompió, una raíz nerviosa, ¿sí? ¿Ok? Ajá, creo que está mejor. Entonces esta es la dura madre, que está recubriendo, pues, que debería, teóricamente, pues, debería estar cerrada, así, ¿no? Debería estar cerrada, pero aquí obviamente está abierta, ¿no? La médula espinal, aquí sí está cerrada, ¿ves? Aquí sí está cerrada porque aquí podemos ver cómo, ¿ves? Y aquí sí nos podemos meter, ¿ves? Por dentro, ¿ves? Por dentro, y la médula espinal llega hasta el nivel del tercio inferior de L1. El tercio inferior de L1, ahí está lo que sería el epicono, que el cono medular, perdón, porque el epicono es un poquito más arriba, ¿sí? El cono medular, y el cono medular sería la parte más distal de la médula espinal. La médula espinal tiene dos engrosamientos, un engrosamiento cervical, obviamente pues aquí es muy difícil de ver, y un engrosamiento lumbosacro, que vendría estando ya en los segmentos más distales entre las vértebras T2, T11, T12, L1, T11, T12 y L1, ¿sí? Después de allí, del tercio inferior del L1, que ya no hay más médula espinal, entonces sale lo que se llama la cola de caballo. Sale lo que se llama la cola de caballo. Y la cola de caballo, pues, entonces está en todo lo que es desde el tercio inferior del L1 hasta el L5. Y aquí en esta región hay una cisterna que se llama la cisterna lumbar, que sería entre los niveles del L4 y el L5. Y la cisterna lumbar es importante porque este espacio es un espacio aumentado del líquido cefalorraquídeo donde se puede realizar la famosa punción lumbar para obtener líquido cefalorraquídeo. Y todavía yo estoy en el hospital, y nada más para que sepan así, un interno de aquí de la UNACHI, que bueno, yo no tuve la oportunidad de darle neuroanatomía en su momento, pero sí le di neurocirugía. Y le dije al interno, casualmente fue el lunes, le dije, ¿quieres hacer una punción lumbar? Sí, doctor, sí. Siéntate, pues se puso los guantes y todo, estaba listo para hacer la punción lumbar. Y le dije, ¿dónde tienes que puyar? Dice que entre el L1 y el L2. Le dije, ¿pero qué pasa? ¿Cómo vas a apoyar entre el L1 y el L2? Cae en el L1. Todavía hay médula. O sea, además iba a hacer una punción y iba a dejar a la paciente parapléjica. Se le iba a chingar. ¿Me explico? Y dije, ¿sabes qué? Quítate, ya te perdiste la oportunidad de tu vida, porque ¿cómo no vas a saber esa altura? Que la cisterna lumbar se encuentra entre el L4 y el L5, y la punción lumbar se hace entre el L4 y el L5. ¿Me explico? O sea, no puede ser. O sea, y así mismo, para que usted vea la importancia de la anatomía.
otro interno. Estábamos en segunda operación, estaba haciendo una derivación ventrículo-peritoneal. Le dije, abre el abdomen, puede llegar el peritoneo. El man abrió y me dice que, doctor, se perdió. Se perdió y dije, oye, ¿qué pasó? ¿Ya llegaste al peritoneo? Me dice que, no sé, dice, aquí veo como un asa en un intestino. Y dije, pero ¿ya viste el peritoneo? No sé. Yo dije, ¿cómo vas a ver un asa en intestino? Dame acá, ¿para dónde estás? Y apenas había abierto la grasa y estaba encima de la fascia del músculo recto abdominal. Entonces, ¿qué le faltaba? Abrir la fascia recto abdominal, abrir el músculo, abrir la fascia posterior del recto abdominal y abrir el peritoneo. Y si no saben anatomía, no saben nada. Así de simple. ¿Ok? Entonces, también le dije, quítate. Porque le iba a meter un Y y después sí es verdad que le iba a abrir una tripa a la paciente. Y se complica el paciente si le abre un intestino. Se puede hasta morir. ¿Me explico? Porque ¿qué sale del intestino? Puro pupú. Que se infecta, se muere. Es una peritonitis, un shock séptico y se muere. Entonces, tiene que saber anatomía. Es importante la anatomía. ¿Ok? Es como si ustedes fueran mecánicos y nunca hubieran visto el motor de un carro. Es lo mismo. ¿Cómo te vas a confiar en un mecánico que nunca ha visto el motor de un carro? Lo mismo. ¿Sí? Usted tiene que conocer las estructuras anatómicas. Entonces, bueno, pues, volviendo nuevamente al tema acá, nada más para que introspeccionen con esos errores que se cometen en el hospital todavía ya de grandes, ¿sí? Ya saben pues que si a uno le toca hacer una punción lumbar, pueden decir que la punción lumbar se hace a nivel de entre el E4 y el E5, a un nivel donde las crestas ilíacas hacen una línea, las crestas ilíacas que son la cima de la pelvis, ¿no? Hacen una línea imaginaria de cresta a cresta. Tú tocas la cresta allí, haces una línea imaginaria y ahí está el espacio interespinoso del E4 y el E5. Y ahí entonces hace la punción lumbar, ¿okay? Con toda la seguridad. Entonces otro concepto importante que también cometen errores en los médicos generales cuando presentan a los pacientes de cuarta urgencia. Dicen, tenemos, doctor, un paciente con un traumatismo raquimedular. Tiene una fractura en L4. A ver, ¿dónde está el error? Exacto, si en el E4 no hay médula, ¿cómo va a ser un traumatismo raquimedular? ¿Me explico? En ese caso sería simplemente un traumatismo espinal, ¿no? Porque espinal se refiere a toda la columna, ¿no? ¿Me explico? Con fractura del E4, pero no raquimedular. Entonces sí, esos son conceptos claves que tienen que saber. También hay otra cosa que se llaman los signos de la motonía superior y los signos de la motonía inferior, que eso después lo vamos a ver en la teoría con un poquito más de calma. Y acá al final lo que tenemos es este ancla. Bueno, ahí la cámara nos está ayudando con el cuadrito, no sé cómo lo hacen, pero está anclado esto al sacro. Esto es un pedazo de hueso sacro, donde hace attach la dura madre y se fija allí. ¿Ok? Entonces, bueno, pues parece que cuando sacaron una pieza está tan adherido que prefirieron, para no dañarlo, sacar el pedacito de hueso y mandarlo a sí mismo. ¿Ok? Esos son conceptos generales, después vamos a profundizar un poco más, porque obviamente también la pieza no da para más. ¿Sí? La pieza no da para más. Pero yo siempre les digo, para que se acuerden a los estudiantes de la cola de caballo, que se acuerden que, por ejemplo, en cirugía, cuando estamos operando la región lumbar, podemos accidentalmente abrir la dura madre. Eso pasa muy frecuentemente, y no porque querramos, sino porque, bueno, son estructuras delicadas, es una cirugía delicada, y a veces pues 1 milímetro de diferencia o un mal mordisco en el hueso puede pinchar la dura madre y la rompe. Y cuando se rompe la dura madre salen todos los espaguetis así, ¿ves? Flotando. Entonces, yo siempre digo que parecen como las patitas de una medusa. Entonces obviamente pues hay que agarrarlos, meterlos de nuevo y suturar la dura madre. Pero obviamente pues eso le puede causar un déficit neurológico severo al paciente. Porque cada una de estas raíces va a llevar información hacia los diferentes miotomas. ¿Qué son los miotomas? Son los diferentes grupos musculares por segmento que se movilizan a nivel del cuerpo. Aquí, para complementar nada más, que sí se logra ver, podemos observar
el filum terminal. El filum terminal, aquí con mucha imaginación, si separamos, alguien puede... ok, para que se vayan orientando, esta parte más oscura es la médula. Y aquí está llegando a su extremo final, aquí más o menos. Y aquí se deriva entonces un filamento que se llama el filum terminal, que no es más que una prolongación de la aracnoides, que desciende hacia el segmento más bajo, donde la médula se ancla con el hueso, pero dentro de la dura madre, y como que se fija allí, como si fuera una fijación para que la médula no se vaya para ningún lado, no se vaya para ningún lado igual, pero es como que la ancla allí, ¿no? ¿Okay? El filum terminal. A veces ese filum terminal se puede, en algunas patologías que se llama médula anclada, se puede adherir en diferentes niveles y puede hacer entonces que el cono esté más abajo del E1. Y eso en algunos puede estar en el E3, a veces no solamente está en el E3 o el E4, la parte superior del E4. Entonces a veces el paciente es adulto y tiene mucha sintomatología. Y cuando hace la resonancia magnética te das cuenta que el cono está abajo, no está en el tercio inferior del E1, sino que está por allá por el E3. Entonces tú dices, no, este paciente tiene una médula anclada. Y la cirugía consiste en abrir y desenganchar ese filamento. Hay que buscarlo, ¿no? Porque ese filamento está entre medio de todo el resto de los nervios. Entonces tienes que saber cortar el correcto, ¿no? Porque si no te lo chingas también. Bien. Sí, porque imagínense, este montón de espagueti ahí, el filum terminal se parece a al resto de los otros espaguetis. Bien. Entonces obviamente eso como generalidades, y ahora entonces vamos a pasar a lo que es entonces el cerebro, a la masa gelatina. Ustedes creen que no tiene forma. Entonces la masa gelatina tiene una corteza, este cerebro está entero, y una corteza cerebral, que obviamente está replegada también, ¿sí? Y forma entonces lo que se llaman los giros y la circunvolución, los giros, perdón, y los surcos, disculpen. Los surcos vendrían siendo como las partes más hendidas. Esto quiere decir que la corteza en realidad es más grande de lo que sería, pero como no hay tanto espacio en la cabeza, el cerebro se repliega en sí mismo. ¿Me explico? Para poder tener la cantidad de superficie que necesita, ¿no? Entonces usualmente pues los giros y los surcos nos ayudan a identificar los diferentes lóbulos. Vamos a ver. Vamos a ver primero algo de la configuración externa más superficial, ¿sí? Y después vamos a ver lo de los giros. Este es el surco interhemisférico, ¿sí? Ahí es donde se mete. ¿Qué estructura que vimos delante? La voz, exacto. O sea, ahí hace match allí. Bueno, obviamente no da para hacerlo. ¿Qué seno estaría pasando a este nivel? El seno sagital superior, porque hay un seno sagital inferior. O sea, hay un superior y un inferior. A mí se me olvida decirles eso. Y yo creo que me van a llamar para entrar al quirófano. ¿Necesita que le pase el Sí, por favor, sí. Sí, para no quitarme los guantes, por si acaso no es la llamada de la mano. Aló. Espera, yo voy a llamar con esto. Entonces, si vemos, seno sagital superior, porque si hay un superior, hay un inferior. Otra cosa importante que tenemos que ver aquí en el surco interhemisférico es que aquí podemos abrir el cerebro y ver hacia su profundidad. De verdad que se me hace difícil angularlo para que... Ay, déjalo ahí. ¿Ven esa estructura que está aquí en el centro, blanca? Esto que está aquí, que como que no deja ver. ¿Aló?
¿Aló? Ajá, sí, dígame. Ajá. Bueno, es internacional, eso se hace el enlace. Sí, ajá, claro. ¿Aló? Ajá. Ajá, sí, que me pasa el médico, pues, para ver con él. Ajá. Ah, tú. Que no escucho nada. ¿Aló? ¿Aló?